Vamos con el caso 1 de filtrado y actualización condicional simple. Este caso se centró en aplicar un filtrado simple sobre la lista de empleados, con el objetivo de identificar a aquellos que tenían un salario menor a 5.500. Una vez detectados, se les aplicó un aumento del 10% de su sueldo y se mostró en consola el resultado, lo que permitió comparar cómo Java y Scala implementan esta misma lógica de filtrado y actualización. A través de este análisis, se evidenció que Scala ofrece mayor concisión y expresividad en su código, mientras que Java mantiene una estructura más extensa pero clara y directa. Para este caso, compilado en Java, este código demanda una estructura más detallada, ya que incluye la definición de la clase, el método main, el uso explícito de un bucle for y la mutación directa de los objetos empleados. Su implementación alcanza aproximadamente 30 líneas efectivas, mostrando una sintaxis más extensa y ceremonial frente a la solución Scala. Ahora vamos con la salida de consola. La lista de empleados muestra únicamente a quienes tenían un salario inferior al umbral de 5.500, aplicando correctamente el incremento del 10%. En consola se detalla el salario antiguo y el nuevo de cada empleado, confirmando la actualización directa de los objetos en memoria. Ahora vemos el caso 1, esta vez hecho en Scala. En Scala la misma lógica se resuelve de forma más compacta utilizando funciones de orden superior como filter, map y copy, lo que evita el uso de bucles explícitos. Gracias al decorador main y la definición de case class, el código se reduce a unas 20 líneas efectivas, logrando mayor concisión y expresividad frente a Java. En la consola muestra tanto el salario antiguo como el nuevo de cada empleado, tras aplicar el incremento del 10% a quienes cumplían la condición del umbral. A diferencia de Java, los objetos no se modifican en memoria. En su lugar se generan nuevas instancias inmutables, garantizando mayor seguridad en el manejo de datos. El análisis y comparación del primer caso. En Java se recurrió a un bucle for tradicional con conditional if, lo que implicó mayor detalle en la estructura y mutación directa de los objetos empleados. En Scala, en cambio, bastó con usar filter y map junto a copy, logrando la misma lógica en menos pasos y con un estilo más declarativo. Java actualiza directamente el atributo salario en las mismas instancias cargadas en memoria, mientras que Scala genera nuevas instancias inmutables. Esta diferencia refleja el enfoque imperativo de Java frente al paradigma funcional nativo de Scala. Con los mismos datos, Java registró un tiempo de ejecución de 3.21, mientras que Scala obtuvo 1.18, mostrando un rendimiento muy similar, aunque con la ventaja de inmutabilidad en Scala. Se evidenció que Java tiende a mayor verbosidad y mutabilidad, mientras que Scala ofrece concisión, expresividad y seguridad con menor cantidad de líneas. Este análisis permite comprender cómo cada lenguaje impacta en la claridad, mantenibilidad y robustez de proyectos a gran escala. Caso 2. Filtrado con múltiples condicionales. El caso de prueba 2 se centró en trabajar con una lista de empleados obtenida desde un archivo JSON, con la finalidad de identificar a quienes ocupaban el puesto de analista de datos y percibían un salario menor a 5.000 soles. A partir de este doble filtrado se aplica un incremento del 12% en su sueldo y se muestra en consola una lista resultante. Esto nos ha permitido analizar cómo Java y Scala resuelven una misma tarea de filtrado y actualización de datos, comparando la claridad del código y el desempeño de cada lenguaje. A continuación veremos la compilación del código. A simple vista podemos ver que en Java se requiere mayor detalle para estructurar una solución, incluyendo la clase, el método main y la recolección con collectors to list. Además, la implementación se extiende en unas 30 líneas aproximadamente, que reflejan una sintaxis más larga y detallada. En consola podemos ver que la lista de empleados se transforma directamente modificando los mismos objetos que se leyeron en memoria. Además, se muestran únicamente los empleados que cumplen las condiciones y recibieron el aumento con un tiempo de ejecución de 3.12 milisegundos. Por otro lado, Scala permite expresar la misma lógica en menos líneas usando directamente filter y map. Además, el decorador de main elimina la necesidad de estructuras adicionales, reduciendo el código a unas 20 líneas aproximadamente. En consola podemos ver que el programa genera nuevas versiones de los empleados con el salario actualizado. Así se preserva la inmutabilidad. Además, se muestra únicamente a los empleados que cumplieron con el criterio y recibieron el aumento, y el tiempo de ejecución fue de 1.77 milisegundos. Analizando el estilo y claridad del código, Java necesita varias operaciones encadenadas con stream, como filter, pick y collect, y modifica directamente los objetos, mientras que Scala logra el mismo resultado con menos pasos, con filter, map y copy, preservando inmutabilidad y expresividad. Ahora, viendo el rendimiento y proyección, los tiempos evidencian la diferencia, 3.12 milisegundos en Java frente a 1.77 milisegundos en Scala. Esto nos confirma que además de mayor eficiencia, Scala ofrece un enfoque más limpio y seguro, proyectando ventajas claras en el desarrollo y mantenimiento a gran escala. En esta diapositiva pueden ver nuestra implementación del caso 3. Como lo discutimos, el objetivo era filtrar a los empleados con salarios altos, agruparlos por supuesto y calcular el promedio de sus salarios. La solución Java utiliza el paradigma funcional a través de la Stream API. La lógica se resume en este pipeline de 3 pasos clave. Primero creamos un stream a partir de nuestra lista de empleados. Luego usamos filter para seleccionar solo aquellos empleados con un salario por encima del umbral de 6.000 que se ha colocado. Finalmente utilizamos collect junto a collectors group invite para agrupar los empleados por supuesto y al mismo tiempo calcular el salario promedio de cada uno de estos grupos.
Y aquí está la salida del código. Como pueden ver, la consola solo muestra los resultados para los puestos de desarrollador y gerente, esto porque el filtro inicial eliminó a todos los demás empleados cuyos salarios no superan el umbral de $6.000. Ahora veamos la implementación del mismo caso de prueba en Scala. Pueden ver que el código es considerablemente más conciso y directo. Esto se debe a que Scala está diseñado con el paradigma funcional en su núcleo. En lugar de usar una API separada, las funciones de orden superior como filter, group by y map values son parte fundamental de las colecciones del lenguaje. Aquí el pipeline de procesamiento es una sola cadena de operaciones. Primero el filter selecciona a los empleados con un salario superior, en este caso de 3.000. Luego el group by agrupa a los empleados por supuesto creando un map. Y finalmente el map values itera sobre ese map para calcular el salario promedio de cada grupo. El código es extremadamente expresivo, se lee casi como si estuviéramos escribiendo el problema en inglés. Esta es la salida del código de Scala. Como pueden ver, el resultado es casi el mismo, pero lo interesante es el enfoque que se tomó al programar para llegar a él. El código de Scala procesó la lista de empleados de manera inmutable para cada paso de función de orden superior. Ahora, la salida muestra todos los puestos que cumplieron con la condición del filtro con su respectivo salario promedio. Para concluir y pasar las evidencias de ejecución de código, este proyecto demostró tanto que Java como Scala son lenguajes capaces de manejar las tareas complejas de filtrar y transformación de datos. En Java utilizamos la Stream API para lograr la solución que, aunque es funcional y clara, requiere un código aún más extenso y la importancia de clases especializadas. En Scala, el enfoque funcional es algo netamente nativo del lenguaje, lo que nos permitió resolver el problema con otra sintaxis mucho más concisa y directa como filter, group by y map values. En última instancia, la comparación de nuestro código y resultados confirmó nuestra hipótesis. Scala, con un diseño inherentemente funcional, ofrece una mayor concisión y expresividad para la manipulación de datos, lo que se traduce en un código más limpio y fácil de mantener.